La forja llevaba en pie 3.000 ciclos, y en todo ese tiempo, nadie había sonreído al entrar por su puerta. No me refiero a los guerreros cristianos con sus 6 brazos y cicatrices de batallas ceremoniales. No los telépatas Bell, que supuestamente podían ver el futuro. Ni siquiera los habitantes del mundo pesado de Gormos, que trataban el dolor como la mayoría de las especies trataban el oxígeno. Todos entraron con sombría determinación. ¿Salió destrozado o no salió en absoluto? Así que cuando apareció la chica humana sonriendo como si acabara de escuchar el chiste más gracioso de la galaxia, supe que nos esperaba algo especial o espectacularmente estúpido. En los humanos, esas dos cosas tenían una preocupante tendencia a superponerse. Mi nombre es Sioar y he sido el encargado de los registros en la forja durante 217 ciclos. He visto a 4.893 candidatos intentar las pruebas. He registrado 26 éxitos. He inmortalizado 4.687 fracasos, la mayoría de los cuales se fueron en bolsas. No es un trabajo feliz. Pero alguien tiene que documentar qué especies tienen lo necesario para unirse al Cuerpo de Defensa Galáctico y cuáles deberían dedicarse a la agricultura, la poesía o cualquier otra cosa que las mantenga a salvo del combate. La mujer entró en el vestíbulo como si fuera la dueña del lugar. Sus botas resonaban con un sonido agudo contra el suelo de obsidiana. Era pequeña, incluso para los estándares humanos, tal vez de 1,68 metros de altura, con el pelo oscuro recogido en lo que los humanos llaman una coleta, y unos ojos de un inquietante tono verde. Vestía el uniforme militar reglamentario de la Tierra, nada especial, y llevaba una pequeña mochila que parecía casi vacía. «Hola», gritó, saludándome con un entusiasmo desbordante. «Estoy aquí para las pruebas de la forja. Me llamo Kira Volkov. Aquí firmé la exención de responsabilidad que dice que no eres responsable si muero horriblemente». Parpadeé con mis 3 ojos principales. «Sabes que la tasa de mortalidad de tu especie en la forja es de aproximadamente el 94%. Sí», lo dijo como si le hubiera contado el pronóstico del tiempo. «Ya lo sé. Súper peligroso. Te pone a prueba física, mental y espiritualmente. Solo sobreviven los mejores. Bla, bla, bla. ¿Tienes el folleto? Léelo 2 veces. ¿Sigues aquí?» La mayoría de los candidatos necesitan varias horas para prepararse mentalmente antes de intentar entrar en la primera cámara. La mayoría de los candidatos no son humanos. Dejó caer su mochila sobre mi escritorio, lo cual fue una descortesía, pero los humanos rara vez se preocupaban por la etiqueta administrativa. «Mira, señor. ¿Cómo te llamo?» «Sioar Q, amigo». «Sioar está bien. Genial. Sioar. He estado entrenando para esto toda mi vida». «Bueno, no toda mi vida. Eso sería raro. Pasé de los 0 a los 5 años principalmente, babeando y aprendiendo a no hacerme caca encima, que, para ser justos, son habilidades importantes, pero no vienen al caso». Hablaba a toda velocidad, casi sin respirar. Lo que quiero decir es que me he estado preparando desde que tuve edad suficiente para entender que la humanidad fue ridiculizada en las pruebas preliminares hace 16 años. 16 años, Sioar. ¿Sabes lo que eso le hace a una especie? La vergüenza. De hecho, sabía que la primera delegación humana había tenido mala suerte. Enviaron a un equipo de sus mejores soldados, todos veteranos condecorados de algo llamado Servicio Aéreo Especial Australiano. Hombres grandes, musculosos, cubiertos de cicatrices y tatuajes que se suponía que debían intimidar a los enemigos. Apenas duraron 47 segundos en la primera prueba antes de solicitar una extracción de emergencia. Para ser justos, la cámara de percepción estaba diseñada para quebrar mentes. Mostraba tus miedos más profundos hechos realidad. Los australianos salieron gritando sobre arañas del tamaño de casas y serpientes que podían tragarse transbordadores. La solicitud de la Tierra para unirse al cuerpo de defensa había sido rechazada, marcada con la clasificación psicológicamente inadecuado. Recomiendo un periodo de observación de 50 ciclos. Había sido humillante para ellos. El video se había viralizado en 60 sistemas. Había memes. Los humanos odiaban los memes a su costa. «Estoy al tanto del intento anterior de tu especie», dije con cautela. «Quizás deberías reconsiderarlo. No hay vergüenza en reconocer que la forja no es para todos». «Oh, sí que hay vergüenza. Estás bromeando». Kira se apoyó en mi escritorio. «Pero mira, Sioar. Esos tipos eran duros. Muy duros.
Probablemente podrían levantar un vehículo pequeño en press de banca, pero duro e inteligente no son lo mismo. Entraron esperando una pelea. La forja no quiere pelea. Quiere ver si te quiebras. Y no puedes vencer a la fuerza. Tenía razón. La forja no se trataba de fuerza. En realidad no. Se trataba de algo más profundo, algo más difícil de cuantificar. Entiendes que puedes morir, repetí, porque era mi trabajo asegurarme de que los candidatos supieran a qué se enfrentaban. Entendido. Aceptado. Y francamente, si muero haciendo esto, al menos moriré haciendo algo importante en lugar de atragantarme con un pretzel o que me atropelle un autobús. Se enderezó. ¿Qué tengo que firmar? Abrí el formulario de exención de responsabilidad estándar en mi pantalla. Estaba escrito en 843 idiomas, incluido el inglés estándar terrestre. Kira lo leyó rápidamente en unos 15 segundos, 10 veces más rápido que la mayoría de las especies, y luego presionó el bioscáner con el pulgar. Genial, dijo. ¿Qué sigue? La cámara de percepción. Te enfrentarás a manifestaciones de tus debilidades psicológicas. Si sobrevives con la cordura intacta, pasarás a la segunda prueba. Si no, señalé vagamente el ala médica donde el personal psiquiátrico esperaba con sedantes y borrados de memoria. Suena divertido. Hagámoslo. Era increíblemente valiente o increíblemente estúpida. Posiblemente ambas. Los humanos tenían el don de ser ambas cosas a la vez. La conduje por el pasillo hacia la primera cámara. Las paredes estaba repleta de placas conmemorativas para los candidatos que no habían sobrevivido. Había muchísimas placas. Kira leyó algunas mientras caminábamos. Murió con honor. Leyó en voz alta. Enfrentó el miedo sin inmutarse. Lo dio todo para demostrar su valía. Hizo un sonido pensativo. ¿Sabes qué es interesante? Ninguno de ellos tenía buen sentido del humor ni hizo reír a nadie antes de su horrible muerte. Siento que es una oportunidad perdida. La forja no está diseñada para ser humorística. Todo está diseñado para hacerlo si te lo propones. Esa es, básicamente, la filosofía de la humanidad. Hemos tenido guerras que comenzaron por tonterías, pandemias que casi nos aniquilaron, y aún así bromeamos sobre todo. Es como un mecanismo de defensa, solo que en este caso afrontamos absolutamente todo. Llegamos a la entrada de la cámara de percepción. La puerta era enorme, hecha de materia oscura comprimida que parecía absorber la luz. La mayoría de los candidatos se detuvieron allí, dándose cuenta de repente de la magnitud de lo que estaban intentando. Algunos retrocedieron, otros se quedaron paralizados hasta que les fallaron las piernas. Kira miró la puerta, me miró a mí y se encogió de hombros. Bueno, no tiene sentido quedarme aquí parada. Cuanto más espere, más tiempo tendré para pensar en cómo esto podría salir terriblemente mal. Y pensar demasiado nunca ha ayudado a nadie. Puedes entrar cuando estés lista. La cámara se sellará tras de ti. Debes llegar a la puerta del fondo para salir. Si quedas incapacitada o solicitas la extracción, los equipos médicos te rescatarán. ¿Entendido? No te desmayes. No te asustes. No te mueras. Lo de siempre. Respiró hondo, giró los hombros como una atleta preparándose para una competición y caminó hacia la puerta. Se abrió en silencio. La oscuridad al otro lado era absoluta. Kira se detuvo en el umbral. Por un instante, pensé que dudaría, que mostraría el miedo que siente todo candidato. En cambio, se giró y me guiñó un ojo. Si no lo logro, dile a la tierra que quiero que ponga en mi lápida. Intentó algo estúpido y funcionó hasta que dejó de hacerlo. Sabrán lo que significa. Entonces entró en la oscuridad y la puerta se cerró tras ella. Regresé a mi puesto de monitoreo. La cámara de percepción no tenía cámaras físicas. No se podía grabar lo que sucedía dentro porque la experiencia era diferente para cada candidato. Penetraba en su mente, encontraba lo que más los aterrorizaba y lo hacía real, o lo suficientemente real. Lo único que podía hacer era monitorear sus signos vitales y esperar. Su ritmo cardíaco se disparó de inmediato. Era normal. Luego se estabilizó. También normal. El ritmo cardíaco de la mayoría de los candidatos fluctuaba drásticamente durante los primeros minutos mientras la cámara se calibraba según su psicología específica. Pasaron 5 minutos. Su respiración se mantuvo constante. 10 minutos. Ritmo cardíaco elevado, pero controlado.
15 minutos. Esto era inusual. La mayoría de los candidatos o bien lo lograban en menos de 10 minutos o se desplomaban para entonces. A los 23 minutos, la puerta del fondo se abrió y Kira Volulov salió. Estaba pálida. El sudor le goteaba por la cara. Le temblaban las manos. Pero caminaba. Estaba consciente. Y seguía sonriendo. Eso fue una locura, dijo, apoyándose contra la pared. Una locura de verdad. ¿Sabes qué me mostró? ¿Quieres saber? Los candidatos rara vez hablan de los detalles, dije, sorprendida de sentir curiosidad. Me mostró a todos mis seres queridos. Olvidando que existía, no muriendo, olvidando como si nunca hubiera nacido. Vi a mi madre mirarme fijamente, como si no me reconociera. Mi padre no reconoció mi voz. Mi hermano pequeño, a quien prácticamente crié porque nuestros padres trabajaban todo el tiempo. Simplemente no era nada. Yo era un fantasma. Se secó la cara con la manga. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que en cierto modo ya es verdad. Todos somos temporales. Todos olvidan con el tiempo. Lo único que importa es lo que haces mientras la gente aún te recuerda. Así que lo superé todo, miré a mi mayor miedo a la cara, a su estúpida metáfora, y dije, sí, vale. Esto es pero sigo aquí, y tú solo eres una habitación aterradora que intenta hacerme renunciar. Nunca antes había oído a nadie describir la cámara de percepción como una habitación aterradora. Me pareció una falta de respeto hacia los miles que la habían suspendido. También me pareció acertado. Enhorabuena, dije, marcando su expediente. Has superado la primera prueba. Puedes descansar antes de intentar el segundo o proceder inmediatamente. La mayoría de los candidatos descansan al menos 6 horas. ¿Cuál es la segunda prueba? La prueba de resistencia. Resistencia física y mental en condiciones extremas. Suele durar entre 4 y 8 horas, dependiendo de la resistencia de los candidatos. Bien. Vamos. ¿No quieres descansar? Descansar es para quienes no se mueven por rencor y determinación. Estoy bien. Esta persona iba a morir en la siguiente prueba. Estaba casi seguro. La prueba de resistencia tenía un índice de fracaso del 78%, y eso entre candidatos frescos y descansados. Intentarla inmediatamente después de la cámara de percepción era casi un suicidio. Pero mi trabajo no era detenerla, solo registrar lo que sucedía. La conduje a la segunda cámara. Esta era diferente. En lugar de una sola habitación sellada, era una serie de entornos interconectados, cada uno diseñado para llevar al candidato al límite. Calor extremo, frío extremo, atmósferas tóxicas, gravedad aplastante, privación sensorial, sobrecarga sensorial. El camino cambiaba cada vez, adaptándose para explotar las debilidades que la prueba anterior había revelado. Las mismas reglas, expliqué. Llega a la puerta del fondo. Solicita extracción si no puedes continuar. Intenta no morir. ¿De verdad necesitas mejorar tus discursos motivacionales, COR? No estoy aquí para motivar. Estoy aquí para documentar. De acuerdo. Se estiró, tocándose los dedos de los pies, y luego se enderezó. Bien, segunda ronda. Veamos de qué eres capaz. La puerta se abrió. Un calor sofocante inundó el lugar. Un calor que convertía la atmósfera en algo visible y fluctuante. Podía sentirlo desde donde estaba, y yo era un Kill Toan. Evolucionamos en un mundo desértico. Este calor era extremo incluso para nosotros. Kira entró sin dudarlo. Volví a mi puesto y revisé sus signos vitales. Respuesta inmediata al estrés. Temperatura corporal en aumento. El corazón trabajando a toda marcha para enfriar su sistema. Pero ella seguía moviéndose. Las pantallas de monitoreo mostraban el progreso de Kira a través de la prueba de resistencia como una línea zigzagueante discontinua, atravesando un terreno imposible. Había estado dentro durante 1 hora y 47 minutos, lo que significaba que había sobrevivido a la zona de calor, a la sección de congelación y al menos 2 de los desafíos atmosféricos. La mayoría de las especies enviaban a sus guerreros más grandes y fuertes. La lógica era simple. Cuerpos más grandes significaban mayor resistencia, más músculo, mayor capacidad. Los humanos habían intentado ese enfoque la primera vez,
pero no había funcionado. Kira estaba haciendo algo diferente. Los escáneres biométricos mostraban que su frecuencia cardíaca fluctuaba en patrones que sugerían que descansaba siempre que podía, incluso solo por 30 segundos. Inteligente. La prueba castigaba a quienes intentaban superarla sin estrategia. A las 2 horas, entró en la sección del campo gravitatorio. Observé con preocupación su temperatura corporal y presión arterial. Esta parte literalmente aplastaba a los candidatos. A veces, la gravedad aumentaba por etapas, desde el estándar de 1 gramo hasta 5 gramos en el extremo opuesto. La mayoría de las especies podían soportar quizás 3 gramos antes de que sus sistemas cardiovasculares comenzaran a fallar. Los humanos éramos una especie de 1 gramo, frágiles según la mayoría de los estándares. Sus signos vitales se descontrolaron. Frecuencia cardíaca a 190 latidos por minuto, respiración superficial y rápida. Me preparé para activar el protocolo de extracción de emergencia. Entonces algo cambió. Su respiración se ralentizó y se profundizó. Su frecuencia cardíaca bajó a 140. Aún elevada, pero manejable. Estaba haciendo algo, alguna técnica para controlar la respuesta de pánico de su cuerpo. 17 minutos después, superó la sección de gravedad. Revisé los registros históricos. Era el 4º tiempo más rápido jamás registrado, y los 3 tiempos más rápidos correspondían a especies con sistemas cardiovasculares redundantes o exoesqueletos. Imposible, murmuró Sa, uno de los técnicos médicos que se había acercado a observar las exhibiciones. Sa era un torbiano, una especie que se enorgullecía de su perfección física. Habían enviado a 47 candidatos a la forja a lo largo de los años. 3 lo habían logrado. Ningún humano debería sobrevivir a esa sección en su primer intento, y sin embargo, dije, señalando la pantalla donde los datos biométricos de Kira continuaban su obstinada existencia. ¿Saol? Preguntó. Aparentemente, muy obstinados. La siguiente sección era la de privación sensorial. Oscuridad total, silencio absoluto, 0 retroalimentación táctil. Los candidatos eran suspendidos en un campo que eliminaba toda sensación física. Lo único que quedaba era su propia mente. Algunas especies entraban en catatonía en cuestión de minutos. Otras, alucinaciones. Algunos simplemente dejaron de intentar avanzar porque no podían distinguir si se movían. Kira pasó 41 minutos en esa sección. Su actividad cerebral se mantuvo elevada todo el tiempo, lo que sugiere que hablaba consigo misma, manteniendo su mente activa y concentrada. Cuando finalmente emergió a la siguiente zona, sus signos vitales mostraban agotamiento, pero no colapso. «Lo va a lograr», dijo Sa, con incredulidad en la voz. «Esta humana realmente va a completar la prueba». «Tal vez», dije, aunque empezaba a sospechar lo mismo. «Queda la sección final». La sección final se llamaba la elección. Era simple y terrible. 2 puertas, 2 caminos. Uno conducía a la salida y al éxito. El otro a una cámara que mataría al candidato lenta y dolorosamente. Ambas puertas parecían idénticas. No había pistas, ni indicios, solo una elección. La crueldad radicaba en esto. La forja analizaba tu proceso de toma de decisiones mientras elegías. Medía la vacilación, la confianza, el miedo, la intuición. La puerta que conducía al éxito era la que elegías con absoluta certeza y sin dudarlo. La duda. La puerta que conducía a la muerte era la que elegías mientras dudabas de ti mismo. No se trataba de elegir la puerta correcta, sino de confiar plenamente en ti. Muchos candidatos permanecieron en esa sala final durante horas, paralizados por la elección imposible. Algunos eligieron al azar y murieron. Unos pocos avanzaron con confianza y sobrevivieron. Kara entró en la cámara de la elección a las 3 horas y 12 minutos. Observé atentamente su actividad cerebral. Aquí era donde la mayoría de los candidatos se quebraban, no por agotamiento físico, sino por el peso psicológico de una decisión que no podían razonar. Se quedó allí 6 segundos. 6 segundos. Luego caminó hacia la puerta izquierda y la abrió. El pasillo de salida se extendía ante ella. Había elegido correctamente, o mejor dicho, había elegido con la suficiente certeza como para que la forja recompensara su decisión. Cuando salió a la zona de observación, parecía muerta, ligeramente acalorada. Su uniforme estaba empapado de sudor. Su rostro estaba sonrojado y pálido a la vez, y cojeaba ligeramente, pero sonreía. Eso fue lo peor que he visto en mi vida.
Listo, anunció. Y una vez comí sushi de gasolinera por una apuesta, así que eso ya es decir mucho. Sa se acercó a ella con un escáner médico. Necesitas atención inmediata. Tu equilibrio electrolítico es catastrófico. Tienes 3 costillas rotas y tu temperatura corporal sigue 2 grados por encima de los niveles seguros. Tengo 3 costillas rotas. ¿Eh? Eso explica lo de la respiración. Kira aceptó un recipiente de agua de otro técnico y se bebió la mitad de un trago. ¿Cuándo pasó eso? Probablemente en la sección de gravedad, dijo Sa, pasando el escáner por su torso. ¿Cómo te mantienes en pie? Sobre todo por despecho. También por adrenalina. Probablemente mucha adrenalina. ¿Hay una tercera prueba o puedo desmayarme ahora? Consulté los registros. Hay una prueba final, el crisol. Sin embargo, dada tu condición, te recomiendo encarecidamente que la pospongas hasta que te hayas recuperado al menos 48 horas. ¿En qué consiste? Combate. Sencillamente dije que te enfrentarás a un oponente seleccionado por la forja. El combate continúa hasta la rendición, la incapacitación o la muerte. Así que, luchar. ¿Entendido? ¿A quién me enfrento? ¿Pelear? Esa información no se proporciona de antemano. La forja selecciona un oponente diseñado para contrarrestar tus fortalezas específicas y explotar tus debilidades. Es la prueba final, la demostración de que puedes aplicar todo lo que has aprendido bajo presión directa. Kira terminó el agua y tiró el recipiente a un conducto de reciclaje. Bien, pero aquí está mi pregunta. Si espero 48 horas, tendré tiempo para pensar en esto. Tiempo para asustarme. Tiempo para recordar que tengo 3 costillas rotas y que probablemente no debería estar peleando con nadie. Tiempo para ser inteligente, cuidadosa y lógica. Me miró con esos inquietantes ojos verdes. No quiero ser inteligente ahora mismo. La gente inteligente no hace esto. Quiero cabalgar esta ola de locura y agotamiento hasta el final. ¿Puedo pelear ahora? Eso sería desaconsejable, dijo Sa de inmediato. No estás en condiciones de combatir. Genial. Entonces, eso es un sí. Puedo pelear ahora. Simplemente crees que es una mala idea. Es una idea terrible. Dije que el crisol tiene una tasa de mortalidad del 41% incluso entre candidatos sanos y descansados, y si espero, tendré 48 horas para reflexionar sobre esa estadística y convencerme de no hacerlo. Ya no preguntaba. Exponía hechos. Mira, lo entiendo. Te preocupa que vaya a morir y que tengas que hacer papeleo. Pero no he venido aquí para ser razonable. La Tierra envió gente razonable la última vez y fracasaron. He venido a demostrar algo. ¿Demostrar qué? Pregunté con genuina curiosidad. Que los humanos no se rinden. Que somos demasiado estúpidos para saber cuándo estamos derrotados. Y a veces esa es precisamente la cualidad que se necesita. Miró hacia el pasillo que conducía a la arena del crisol. Todas las especies aquí piensan que somos débiles, blandos. Venimos de un mundo apacible con una gravedad confortable y una atmósfera agradable. Y no tenemos armas naturales, ni armadura, ni telepatía, ni nada especial. Solo cerebro y terquedad. Quizá eso sea suficiente. Quizá ese sea el quid de la cuestión. Schall me miró. Miré a Sa. Ninguna de las dos tenía un buen argumento contra su lógica, lo cual era profundamente preocupante porque su lógica era objetivamente absurda. Muy bien, dije. Pueden proceder al crisol. Sa te acompañará para brindarte atención médica inmediata si fuera necesario. Avisaré a los árbitros de combate para que preparen la arena. Gracias, Seor. Eres un crack. No entiendo esa frase. Significa que me caes bien y que agradezco que no te esfuerces más por impedirme hacer esta tontería. La conduje a la arena del crisol. Sa nos seguía con un botiquín y una expresión que sugería que pensaban que estábamos cometiendo un terrible error. La arena era un espacio circular de 200 metros de diámetro con un terreno variable que podía cambiar durante el combate. Galerías de observación rodeaban los niveles superiores. Se había corrido la voz sobre la humana que intentaba las pruebas, y noté que se reunían más espectadores de lo habitual para observar. Al parecer, el fracaso siempre era entretenido. Kira se quedó en la entrada de la arena mientras la forja calculaba a su oponente. El sistema era sofisticado. Analizaba su desempeño en las pruebas anteriores, sus capacidades físicas y su perfil psicológico.
Seleccionaría algo diseñado específicamente para derrotarla. La puerta contraria se abrió. Lo que apareció no era lo que esperaba. Era un dron de combate Siltari. No un oponente vivo, sino una máquina de 3 metros de altura, equipada con escudos de energía, armas de plasma y algoritmos de combate refinados durante siglos. Siglos. Los Silari eran los principales contratistas militares de la galaxia. Sus drones se consideraban prácticamente invencibles en combate singular. «Venga ya», exclamó Kira, mirando fijamente la máquina. «¿En serio? ¿Tengo que luchar contra un robot? Esto me parece hacer trampas». «La forja determina los desafíos apropiados», anunció el árbitro desde la plataforma de observación. «Combatientes, prepárense. Se aplican las reglas estándar. Se permite la rendición. Los golpes letales están prohibidos, pero la incapacitación es aceptable. Luchen hasta que un combatiente no pueda continuar». «Una pregunta rápida», preguntó Kira. «¿Me dan un arma o tengo que golpear a esta gigantesca máquina de la muerte metálica con mis propias manos?» «Se proporcionan armas». Un panel se abrió en la pared cerca de ella, revelando una selección de armas: rifles de plasma, bastones eléctricos, armas blancas, armas de proyectiles. Kira tomó un sencillo bastón metálico de unos 2 metros de largo y una pequeña pistola de proyectiles que guardó en su cinturón. «¿Eso es todo lo que llevas?», preguntó Schall desde la estación médica. «No tengo buena puntería. El armamento de plasma parece complicado y supongo que si voy a luchar contra un robot, necesitaba más movilidad que estar fuertemente armada». Probó el peso del bastón, haciéndolo girar experimentalmente. «Además, estudié durante 6 meses algo llamado Screa en la Tierra, un arte marcial que consiste básicamente en golpear a la gente con palos de forma muy efectiva. Parece relevante». El árbitro inició la cuenta atrás. «El combate comienza en 10 segundos. 9-8». Kira volvió a girar los hombros. La misma preparación atlética que había visto antes. El agotamiento seguía siendo visible en cada línea de su cuerpo. Pero ahora había algo más. Concentración. Determinación. Esa locura tan humana que los hacía lanzarse a situaciones que deberían matarlos. «Empiecen». El dron Siltari se movió instantáneamente, más rápido de lo que la mayoría de los seres orgánicos podrían reaccionar. Su cañón de plasma se cargó con un zumbido agudo. Kira ya se estaba moviendo, no hacia él, sino hacia un lado, aprovechando el terreno. La arena había cambiado e incluía cobertura, barreras dispersas y obstáculos. Se agachó tras uno cuando el rayo de plasma abrazó el aire donde había estado parada. «Vale, así que eres rápida», murmuró en voz alta. «Suficiente para la observación. Micrófonos para captar». «Genial, genial. Robot rápido con armas. Esto está bien. Todo está bien». El dron era avanzado, metódico y preciso. Tenía calculada su ubicación. Otro rayo de plasma, esta vez con un ángulo que la alcanzaba incluso estando a cubierto. Kira rodó para alejarse, se levantó corriendo, interponiendo obstáculos entre ella y la máquina. Ella no estaba intentando entablar conversación. Lo estaba estudiando, observando cómo se movía, cómo apuntaba, buscando patrones. Elegante. La mayoría de los candidatos intentaron atacar de inmediato. Los humanos, al parecer, comprendían el valor del reconocimiento. El dron disparó 3 veces más. Kira esquivó cada disparo por márgenes cada vez menores. Se estaba cansando, sus reacciones se volvían más lentas. Las costillas rotas probablemente gritaban de dolor. No podría mantener este ritmo por mucho más tiempo. Entonces hizo algo inesperado. Dejó de correr. Simplemente se quedó allí de pie a la intemperie. Bastón sostenido sin apretar en una mano. El dron la fijó como objetivo inmediatamente. Cañón de plasma cargado. Un tiro fácil. Kira alzó la pistola y disparó. No en el dron, sino en el techo que está justo encima de él. El proyectil impactó contra una viga de soporte, una de las estructuras reforzadas que sostenían los sistemas ambientales del estadio. La viga se agrietó. Cayeron chispas como una lluvia. El sistema de puntería del dron,
altamente sofisticado y diseñado para rastrear amenazas, clasificó inmediatamente los escombros que caían como prioritarios. Su atención se dividió durante un solo segundo. Kira se mudó. Recorrió la distancia que los separaba más rápido de lo que yo hubiera creído posible dada su fatiga. Personal balanceándose bajo. No apuntó al torso blindado ni a la cabeza del dron. Apuntó a la articulación de la pierna. El punto de articulación donde la armadura era más delgada. El personal conectó con un sonido similar al de una campana al ser golpeada. El dron se tambaleó, su equilibrio se vio comprometido. Intentó usar su cañón, pero Kira ya estaba dentro de su alcance, demasiado cerca para que el arma pueda apuntar con eficacia. Volvió a atacar, la misma pierna, con precisión y brutalidad. Algo en la articulación cedió. El dron cayó de rodillas. Ahora iba por la cabeza, o lo que se podía considerar una cabeza. Un golpe descendente a 2 manos con todo el peso de su cuerpo. El personal se conectó con el conjunto de sensores del dron. Las grietas se extienden por sus procesadores visuales. La máquina intentó agarrarla con su mano libre. Esos dedos mecánicos diseñados para triturar huesos. Soltó el bastón, sacó la pistola y disparó 3 balas directamente a la articulación expuesta que había dañado. A corta distancia. No hay escudos que detengan los proyectiles a esa distancia. La articulación de la pierna explotó. El dron se desplomó por completo. Kira retrocedió, respirando con dificultad. La pistola seguía apuntando a la máquina. Se estremeció, intentando ponerse de pie sobre su pierna destrozada, pero el daño era demasiado grave. Tras un instante, se apagó, aceptando la derrota. El estadio quedó en silencio. Entonces estallaron las galerías de observación. No exactamente aplausos, más bien una incredulidad conmocionada expresada en voz alta. El árbitro se detuvo un momento para hablar. El combate ha concluido. Victoria para la candidata Kira Vulov de la Tierra. Enhorabuena, has completado la forja. Kira dejó caer la pistola, se inclinó hacia adelante con las manos sobre las rodillas y vomitó. Luego se enderezó, se limpió la boca y sonrió hacia la plataforma de observación. Entonces ella gritó, ¿me dan un certificado o algo así? Me dirigí hacia la pista del estadio. Schall ya estaba allí, examinándola de nuevo, murmurando sobre los humanos y su total desprecio por la autoconservación. Has superado las 3 pruebas, dije formalmente. Por la presente, quedas cualificado para unirte al Cuerpo de Defensa Galáctico con todos los honores. Su solicitud de especie será revisada nuevamente en función de su éxito. Impresionante. ¿Puedo desmayarme ahora? Eso sería médicamente aconsejable, dijo Sa. Excelente. Kira se sentó allí mismo en el suelo de la arena y se recostó mirando al techo. Hola, Zoar. Sí. Dile algo a la Tierra por mí. Díganles que no damos miedo. No somos los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más inteligentes. Pero aquí estamos. Seguimos adelante. Y somos demasiado tercos como para rendirnos solo porque algo sea imposible. Cerró los ojos. Díganles también que definitivamente necesito unos 3 meses de fisioterapia después de esto. Así que probablemente deberían enviar al próximo candidato un poco mejor preparado que yo. Me pareces bastante preparado. Sí, bien preparados y completamente temerarios. Se parecen bastante si entrecierras los ojos. Se quedó callada un momento. ¿Lo logramos? ¿Arreglé lo que ellos rompieron? Hiciste más que eso, dije, mirando el dron de combate apagado, los escombros esparcidos, a esa pequeña humana que de alguna manera había superado todos los desafíos que le habíamos planteado. Demostraste algo que ninguno de nosotros esperaba. El tamaño, la fuerza y las ventajas naturales no son los únicos caminos hacia la victoria. Que a veces la especie que parece más débil sobre el papel es la que más se debe temer en la práctica. La humanidad en pocas palabras, murmuró. Parecemos inofensivos hasta que dejamos de serlo. Es algo que nos caracteriza. Schall comenzó el tratamiento de emergencia mientras yo presentaba los registros oficiales. Kira Volulkov, primera humana en completar con éxito las pruebas de la forja. La documentación se distribuiría a todos los mundos miembros. Se reconsideraría la solicitud de la Tierra. Otros humanos le seguirían. Ahora que se había demostrado que el camino era posible, observé cómo el personal médico subía a Kira a una camilla de transporte. Ahora estaba inconsciente. Su cuerpo finalmente había cedido ante el daño acumulado y el agotamiento. Pero incluso inconsciente,
Había algo en su expresión. No era exactamente una sonrisa, más bien satisfacción. Ella había venido aquí para demostrar que la humanidad pertenecía a la élite guerrera de la galaxia. Contra todo pronóstico, lo había logrado. Se acercó a mi puesto. Nunca he visto nada igual. La probabilidad estadística de su éxito era del 0,3%. Debería haber suspendido la prueba de percepción. Debería haber muerto en la prueba de resistencia. Definitivamente no debería haber derrotado a un dron de combate Silari en su estado. Y sin embargo, repetí, porque al parecer esa se estaba convirtiendo en mi respuesta habitual ante los humanos que hacían cosas imposibles. ¿Qué son? Sa preguntó. En realidad, ¿qué son los humanos? Reflexioné sobre esa pregunta durante un largo rato, repasando todo lo que había presenciado. Finalmente, dije que los humanos son lo que sucede cuando la evolución crea una especie sin ventajas físicas significativas, la coloca en un mundo que se esfuerza mucho por matarla de formas creativas y luego le permite desarrollar inteligencia y terquedad en igual medida. Son débiles, por eso aprenden a ser astutos. Son frágiles, por lo que aprenden a ser resistentes. Tienen miedo. Así aprendieron a reírse del miedo. Son una especie que no debería tener éxito en nada difícil. Y, sin embargo, de alguna manera siguen sorprendiéndonos. Eso es aterrador. Sí, estoy de acuerdo. Sí, lo es. Más tarde, después de que terminara mi turno, hice algo que rara vez hacía. Accedí a los archivos históricos y vi imágenes de la Tierra. Este pequeño mundo azul que orbita una estrella común y corriente, hogar de miles de millones de humanos que probablemente eran tan obstinados, temerarios e imposibles como Kira Bulov. Allí abajo tenían guerras, pobreza, enfermedades, todos los problemas habituales de las civilizaciones en desarrollo. Pero también tenían arte, música e historias. Tenían esa extraña cualidad de que incluso en sus momentos más oscuros encontraban razones para tener esperanza, para reír, para seguir adelante. Las especies peligrosas se presentaban de muchas formas. Algunos eran peligrosos porque eran fuertes. Algunos porque eran astutos. Algunos porque poseían armas o tecnologías superiores a las de sus enemigos. Los humanos eran peligrosos porque, sencillamente, no se detenían. Podrías derribarlos, romperles los huesos, agotarlos hasta el extremo, ponerles obstáculos imposibles en su camino, y aún así encontrarían la manera de superarlos o morirían en el intento. Normalmente ambas. Presenté mi informe final sobre Kira Bulov con una nota dirigida al alto mando del Cuerpo de Defensa Galáctico. La nota era sencilla, solo 3 palabras. Observa esta especie. Porque si un ser humano pudo hacer lo que hizo Kira, imagínense lo que podrían lograr miles de millones de ellos una vez que decidieran que algo merece la pena luchar. Ese pensamiento debería haber sido reconfortante. Después de todo, la humanidad estaría luchando ahora de nuestro lado, formando parte del cuerpo de defensa, protegiendo la galaxia junto a todos los demás. En cambio, sentí algo que tardé un momento en reconocer. No es exactamente miedo, no es exactamente respeto, es algo intermedio. Sentí lo que todas las especies acaban sintiendo cuando se encuentran con los humanos y comprenden realmente lo que están viendo. Me sentí muy contenta de que fueran a ser nuestros aliados y no nuestros enemigos. En algún lugar del ala médica, Kira Bulov probablemente estaba soñando con lo que sea que sueñen los humanos. Probablemente algo ridículo, esperanzador e imposible. Y conociendo a los humanos, sabía que se despertaría e intentaría hacer realidad también esos sueños. La forja había puesto a prueba a la humanidad y la había encontrado digna. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Honestamente, eso probablemente fue para él.